siempre es bueno darle una vuelta a esto de las lesiones bifurcadas. Ya a raíz de la charla anterior se avanzó bastante. Yo la verdad es que quiero tocar tres temas. Uno, ¿qué es lo que hay que hacer con una rama lateral? Dos, ¿cuál es el tratamiento ideal de cada paciente? Y tres, ¿qué necesitas para ese tratamiento? Y nosotros desde la TAM-BIF y en las recomendaciones del manejo de bifurcaciones que están, yo creo que luego a punto de salir a la luz, ¿cierto?, para recomendar cómo tratar una bifurcación en pacientes latinoamericanos, nos tratamos de fijar cuál es la real importancia de una rama lateral, y esto lo hemos aprendido con varios estudios que ocupan CT para calcular la masa miocárdica que cada rama irriga. Y si bien nosotros tratamos mucha bifurcación no tronco, estamos hablando aquí de no tronco, solo una de cada 5 bifurcaciones no tronco va a suplir más de 10% de miocardio. O sea, la gran mayoría de las bifurcaciones que usted va a hacer probablemente no tiene que hacer tanto en la rama porque son ramas que irrigan menos de 10% de miocardio, que es una cifra en que nos pusimos de acuerdo que puede ayudar al paciente en su futuro. Cuando una rama irriga 5%, probablemente eso no tiene ni un rol pronóstico. Así que esto me parece que es importante tenerlo en mente y caracterizarlo. Carlos siempre nos enseñó que una forma, a lo mejor práctica de hacerlo, es ver el largo de la rama y el diámetro. Y así una rama que mide más de 2,5 y que mide más de 72 milímetros, pudiese ser una buena idea para decir, bueno, esto sí o sí irriga más del 10% de miocardio, típico una diagonal única de la descendente anterior. Y ahí está por ejemplo, esa diagonal, una diagonal única, mide más de 73, probablemente esa diagonal sí hay que tratarla. Entonces, ¿cuál es ahora la forma ideal de tratar a cada paciente? Nosotros somos bien fan del grupo de bifurcaciones de Europa, que creo que ha puesto en orden de cómo tratar esto. Y esto es una foto que saqué de una presentación en TCT de Goran Stankovic, que me parece que siempre es bueno tenerlo en mente, que el tratamiento de una bifurcación hay que tratar de mantenerlo lo más simple y seguro posible, limitar el número de stents, respetar la anatomía de la bifurcación, tratar de reproducirla, ¿cierto? Cuando pones stent, ponerlos bien. Cuando colocas más, ojalá con poco overlapping. Y el provisional side branch stenting debe ser el standard approach para la mayor cantidad de bifurcaciones, incluido el left main. Yo creo que para no left main debería ser casi una regla. Para left main estoy de acuerdo que hay un espacio para deca crash, como lo discutimos. Entonces, ¿cuál es la técnica que respeta más la anatomía de una bifurcación? Probablemente si uno tuviera que ser así bien pragmático, solamente la angioplastía con balones es la que más respeta una bifurcación, la carina, y hay estudios hoy en día con balones liberadores de fármaco que están estudiando esta teoría, de que si yo hago una bifurcación y no afecto en nada la anatomía del vaso, probablemente eso tiene un buen resultado. Después, si coloco un stent, respeto más la anatomía. Por supuesto, si yo coloco 2 o más stent, la anatomía de la bifurcación no va a ser respetada, voy a tener carinas de metal, etcétera, etcétera, etcétera. 3, que hay que tomar en cuenta las complejidades, y esto ya lo habló un poquito el doctor, ¿cierto? Porque es distinto tener una lesión más o menos sencilla a tener lesiones, en este caso de tronco, muy, muy complejas, difusas. Cada complejidad va a requerir una técnica distinta, y ahí los criterios de definition, que ya se han discutido ya en este curso en bastantes ocasiones, considerando varias características angiográficas, la angulación, la presencia de calcio, trombo, lesiones largas, lesiones muy anguladas o cerca de 90 grados, ¿cierto? Y el largo de la lesión del side branch va a determinar si es que mi bifurcación es simple o compleja, ¿ya? Pero independientemente de ese pensamiento y de aplicar score, y estamos llenos de score y de inteligencia artificial, a mí lo que me gusta de mantener mi idea de que casi todas las bifurcaciones deben tratarse con la filosofía stent provisional es que es un tratamiento que es muy lógico de hacer, es muy simple, entonces considera todas las variables que yo les dije que hay que tener en mente para tratar esto, y tú podrías terminar una bifurcación colocando tu stent, eligiendo, ¿cierto?, el diámetro de acuerdo al diámetro de la referencia distal del vaso que tú quieras colocarlo, vamos a suponer de A diagonal, ¿cierto? Y después realizar un POT bien hecho y ver. Y si tu bifurcación quedó bien, se acabó. Y son solo 2 pasos, a lo mejor predilataste antes 3 pasos,
y ese paciente va a andar muy bien. Óptimo resultado y se acaba. Ahora, si no está óptimo el resultado en el side branch, tú podrías seguir trabajando en la estrategia provisional, recruzando la guía por el strat distal, abriendo los strats, ¿cierto? Y realizando un kissing balloon con un repot, ¿ya? Se puede hacer sistemático el kissing en el tronco, creo yo, que me parece que es el único lugar donde se aconseja. Y esto es así de simple, y cuando tú haces un repot, ves si es que el stent está muy bien y quedó muy bien todo y la rama mejoró su aspecto, termina, y si no, sigues con tu provisional para colocar un segundo stent. El stent provisional no significa un stent. Eso siempre lo dice Goran. El stent provisional no significa un stent, ¿sí? Tú puedes terminar con 2 stents si es que tu rama lateral así lo requiere. A mí me parece que en el stent provisional este es el paso crucial. Esto hay que saber hacerlo bien. Yo a los fellows a veces cuando analizamos los casos, la otra vez hicimos los últimos 15 bifurcaciones, 8 estaba mal hecho el pot, 8. Impresionante, pero sé cómo hicimos, revisemos la bifurcación de la semana. En 8 estaba mal hecho, ya sea porque elegiste mal el balón, porque lo inflaste muy atrás y entonces produciste un miss geográfico, o no inflaste justo donde termina. O sea, esto hay que hacerlo súper bien. Si yo no lo hago bien, tengo la posibilidad de terminar así. Y entonces una guía puede pasar, cuando tú haces los recruces, etcétera, puede pasar por abluminal. Y eso habitualmente lleva a los problemas con esta técnica. Yo creo que eso hace que en el DECA-CRAT 5 la cosa no haya ido bien con provisional. Yo no me explico cómo en esta técnica vas a tener más trombosis de stent en la rama proximal. Yo no lo entiendo. Hacer KISS o no hacer KISS, esto es una cosa que se discute en todos los congresos. El consenso hoy en día es que no es necesario hacerlo sistemático. O sea, que la evidencia dice que hacer o no hacer, hay algunos estudios que dicen que tienen menos TLR en la rama lateral, otros dicen que tienen más disecciones. Todavía no nos ponemos de acuerdo en cuándo, o sea, si hay que hacerlo sistemático o no. Yo creo que en el tronco hay que hacerlo sistemático. Porque en el tronco, y este es un caso que vimos en EBC, si tú tienes strats que están cubriendo el ostium de la circunfleja, este es un modelo, me imagino yo, el gran modelo de mala posición de un strat. Y eso causa problemas de flujo, agregación plaquetaria y Renaud Birmani cuando fue a ver por qué los pacientes trombosaban, la mayoría trombosaban cuando hay strat cruzando el ostial side branch, la circunfleja, ya sea con técnica de 1 o 2 stent. Así que me parece que en el tronco hay que hacer KISS sí o sí. Entonces, si el caso del side branch es inadecuado después del KISS o después del pot side pot, podemos discutir, tú terminas con un segundo stent, con cualquier técnica que te acomode más, haces un nuevo KISS en altas presiones, después de una dilatación secuencial a alta presión, y el pot final que tiene que ser un poquito más proximal, y ahí idealmente cuando ya tú estás pensando en colocar 2 stents, me parece que IBUS o OCT debería ser mandatorio. Y esta es la forma de hacerlo, yo no me voy a tener en la cosa técnica, porque me parece que es muy elegante hacer un T si es que el ángulo te da bien. Este ángulo no es favorable para el T, probablemente sí para el TAP o para un culot, ¿cierto? Mini culot o deca culot, mini deca culot, como hoy en día se hace. Yo creo que esto ya en no troncos está clarísimo, ¿cierto? Que la técnica provisional versus técnica de doble stent tiene los mismos resultados. En tronco vamos a poner un signo de interrogación. En relación a la complejidad, fíjense bifurcaciones verdaderas, más de 2,5, más de 5 milímetros branch disease, o sea que hay casos que son complejos. Antes el punto de corte era 5, después cambiaron a 10, ¿de acuerdo? Y los resultados de EBC a 5 años muestran que provisional y técnica de doble stent inicial no hay ni una diferencia, por lo tanto no hay por qué complejizar tu técnica si es que lo puedes hacer más simple. Ahora, cuando hay alto riesgo de perder una rama o una rama de muy difícil acceso, una diagonal que nace con una angulación hacia arriba, un último vaso, no sé, que da una colateral gigante, una derecha dominante o una circunfleja dominante, estoy pensando cosas que son raras de ver, probablemente una buena idea es asegurar tu rama primero y colocar el stent hacia la rama lateral primero y después seguir, y eso es la técnica de DECA-CRAT. Cuando tú analizas la técnica de DECA-CRAT y lo que comentábamos antes, son tantos los pasos
que mientras más pasos tengas, más posibilidades tienes de equivocarte. Pero si tú haces lo que hace el doctor Chen, ¿cierto? Coloca las ramas, saca la cosa, infla, ¿no? Esto está escrito en toda la revista y no me voy a detener en la técnica en sí, ¿cierto? Ojalá cruzando no distal, sino proximal la guía, ahí, y haces los kissing que tienes que hacer, probablemente la cosa va a andar bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que hemos visto es que cuando tú haces el crash del stent y eliges un balón para crachar del porte del diámetro de referencia distal del vaso principal, tú no cracheas el stent completo, el stent te queda abierto. Y cuando después recruzas, puedes recruzar por dentro del stent. Esto, créanme, que no es tan raro de ver. Entonces tú tienes que hacer un double kiss, double crash. O sea, tú tienes que primero crachar con un balón del porte de supongamos que esto es DA, del porte de la DA distal, y después hacer otro crash con un balón de pot. Estamos sumando material, etcétera, etcétera, y después cruzar, ojalá, por el medio. Esto lo mostró Goran Stankovic también. Fíjate cuando uno hace un crash con el balón, fíjate cómo queda abierto el stent. Por ahí es fácil pasar una guía, ahí. Entonces tú cruzas por ahí, estás feliz, te recrucé fácil, qué rico, y después haces el kissing y te queda, ¿cierto?, el stent mal configurado. El uso de imágenes esto lo resuelve muy bien. Por eso en estas técnicas, en no tronco, el iBus y el OCT me parece que sirven cuando uno hace un DK Crash sin duda y mejoran los outcomes. Y lo otro es que cuando tú ya tienes los stents puestos, tienes que saber recruzar bien. Si tú recruzas muy distal, lo que vas a hacer es que vas a empujar el metal y te va a quedar una zona no cubierta. Esto también es extremadamente frecuente en el DK Crash. El DK Culot, que es una alternativa, me parece que esto evita esa posibilidad, es más parecido al provisional, pero bueno, quedan los pacientes con capas de metal, neocarina de metal. Para mi gusto no es lo ideal, pero probablemente es una buena idea. Este estudio me parece que es interesante tenerlo en mente, el estudio MOVEM, expertos en bifurcaciones, ahí está Bursota, fueron al modelo, ¿cierto?, de Minneapolis, en corazón latiendo, para practicar con video recordings y angioscopía técnicas de bifurcación compleja. Y ellos lo que querían ver es qué pasaba con algunos criterios de mala angioplastía. El doctor algo dijo de OCT, ¿cierto?, 80%, el criterio Lemon. Bueno, cuando el stent me queda no expandido, cuando tengo un stenosis del side branch ostial o cuando tengo un stent gap. Y están las definiciones ahí, busquen este trabajo que me parece muy interesante. ¿Qué vieron ellos? Expertos, que cuando analizaron crash, culot, TAP, como primera intención de ir a hacer una técnica de doble stent, fíjense que la angioplastía subóptima es casi el 60% de los casos. Suboptimal stent implantation, o sea, es realmente alto el número de errores que podemos cometer. Si tú sigues las recomendaciones del EBC que están escritas, ¿cierto?, en un bello capítulo del año 2022 o 21, esa posibilidad baja, pero no es cero. Y aquí seguir esas recomendaciones entonces es importante. O sea, los expertos en modelos no les quedan bien las bifurcaciones con doble stent. Así que conceptualmente todas las bifurcaciones pueden ser tratadas con provisional. Me parece que esto es importante saber bien qué hacer. El troubleshooting y el left main DK Crash podría ser una alternativa. Yo soy un fan de los balones medicados. Creo que esto nos va a resolver mucho todos estos conflictos que podemos tener con técnicas complejas. Estos balones van a llegar a simplificar nuestros tratamientos y ya en algunos estudios han demostrado que el TLR en el side branch, ocupando balones liberadores de fármaco, es bajo. Así que podría ser una alternativa para lesiones complejas si yo quiero tratar una lesión compleja. Y por último, quiero detenerme en la seguridad del tratamiento, que es otra cosa que hay que tener siempre en mente. Lo mismo en OCT, o sea, en CTO, seguridad. Me parece que en bifurcaciones nos olvidamos un poquito de esto y el side branch, la oclusión del side branch es una cosa que le hace mal a los pacientes. Y hay varios scores para decir esta side branch se puede ocluir más. A mí me gusta mucho el Resolve,
donde con la distribución de la placa, el Timmy Flow, los diámetros entre el main y el side branch, la estenosis, ¿cierto? En el cuerpo de la estenosis, de la bifurcación y el grado de estenosis, el ángulo y el diámetro de la estenosis en el side branch ante el stent, yo puedo decir que si tengo más de 10 puntos, 20% de chances de tapar la rama. Entonces, cuando yo pongo un stent y se tapa la rama, tengo que saber qué hacer. Y aquí la mejor forma de salir es, por supuesto, tratando algunas guías CTO wires o pre-shape wires, pueden servir, ¿cierto? También puedes ocupar catéteres angulados, como los de Teleflex, o puedes ocupar catéteres deflectables, que en mi país no están ahora, o puedes tratar de pasar un balón abluminal. O sea, hay técnicas para rescatar esto hay que conocerlas, hay que saberlas. Esa es la ventaja de tener un programa de CTO, me parece, en tu centro, que cuando tú tienes un programa de CTO, esta cosa como que te sale natural, porque estás acostumbrado a ocupar estas cosas. Pero me parece que es más importante prevenir, y aquí el grupo BC propone la técnica del jail, no solo la guía atrapada en el stent, sino algunos casos cuando es muy alto el riesgo, el jail balloon, o tener 2 balones, o tener un balón pasado, incluso el modified jail balloon, incluso un jail corsair, son todas cosas que se han publicado y que esto previene el que se te tape una rama. Esto hay que considerarlo cuando la rama es muy importante. Así es que yo quería terminar con esto. Hay que definir la relevancia del side branch, respetar la anatomía, stent provisional hay que saberlo hacer muy bien. Deca Cratch, si uno quiere hacerlo hay que entrenarse mucho y tener mucho cuidado porque tiene muchos pitfalls. Me parece que los DEP pueden ser bastante buena idea pensarlos. Eso.